En el chat les he puesto el día viernes, creo que para que sea virtual tienen que asistir más de 25. Esa es una condición que la dirección ha puesto, y si no estamos cumpliendo, entonces yo creo que vamos a volver al presencial nomás. Somos 22 nada más. Tengo que dar mi informe igual yo y poner que somos más de 25. Y si no pongo eso, entonces me van a exigir que vuelva al presencial, ¿se entiende? Ay, mi internet está lento. Ya, ¿se puede ver la pantalla en tamaño completo? Ya, entonces empezaremos, ¿no?, con el primer capítulo. El primer capítulo trata sobre la transformada de Laplace. La transformada de Laplace, ahí mismo dice, ¿no? Es una transformada que nos ayuda a pasar de un dominio a otro. En este caso, estamos pasando de un dominio temporal a un dominio frecuencial. Ya, esta transformada para esta materia la vamos a utilizar para resolver ecuaciones diferenciales lineales, ¿no? Ya que de eso se trata la materia, ¿no? Sistemas lineales. Ya, también nos permite predecir el funcionamiento de un sistema, ¿no? Sin necesidad de resolver el sistema de ecuaciones diferenciales. Esto es básicamente la herramienta, esta sería la herramienta más poderosa, ¿no? Para hacer análisis de sistemas lineales, ya que en este caso, en esta materia no vamos a resolver las ecuaciones diferenciales, ¿no? Simplemente vamos a hallar la transformada de Laplace y en base a eso vamos a analizar si el sistema es estable o no es estable y demás cosas. La definición para la transformada de Laplace es la siguiente, ¿no? En este caso, para llevar una función f de t, que se trata acá, ¿no? Entonces acá no es una función f de t continua, la vamos a llevar a un dominio frecuencial en variables, en este caso, ¿no? Ese vendría a ser una variable compleja que tiene una parte real y una parte imaginaria. Y además, esta letra f en el dominio de la frecuencia pasa a ser mayúscula. Esa es una notación. Y la definición de la transformada de Laplace viene dada por la integral, ¿no? De la integral en los límites de 0 a infinito de la función f de t multiplicada por e a la menos st diferencial de tiempo. Y este sería, ¿no? Con esta expresión podemos hallar transformada de Laplace de distintas funciones. Y por otra parte, si quisiéramos pasar de un dominio frecuencial a un dominio temporal, también existe lo que es la transformada de Laplace inversa, ¿verdad? En la transformada de Laplace inversa, en este caso tomamos la función en el dominio frecuencial, que sería en este caso f de s, y aplicamos lo que es la transformada inversa, ¿no? Acá la transformada se representa por una L invertida, L a la menos uno, y la transformada directa sería simplemente L, ¿no? Y haciendo esto, lo que tendríamos sería la función en el dominio temporal. Ya, siguen entrando. Ya, la transformada inversa de Laplace, en este caso, está representada por una integral de línea, ¿no? Una integral de línea de la función en el dominio frecuencial multiplicado por la exponencial a la st, ¿no? Diferencial de s en este caso, como estamos en el dominio frecuencial, todo es sobre s. Y todo esto está multiplicado por 1 sobre 2 pi j. Ya, ahora, para calcular la integral de línea, en este caso lo que se va a hacer es utilizar un método numérico, ¿no? Ese método numérico es llamado cálculo de integral de línea por residuos. Creo que en variable compleja igual lo vemos. Seguiremos entonces. La transformada de Laplace de una función f de t existe siempre y cuando la expresión de la definición, ¿no?, de esta integral converja. Con converja es lo que quiero decir es que la señal para un tiempo menor a cero, sí, mayor a cero, la señal no tiene que diverger, ¿no? Si una señal diverge es que se aleja de su valor y esto tiende al infinito, ¿no? Y ahora cuando decimos que una señal converja, tiene que establecerse en un punto o en una asíntota. En este caso, por lo general, las respuestas de la mayoría de los sistemas son de este modo, ¿no? Y la señal converge para un tiempo infinito a un valor, nada más.
Ya esas serán las dos definiciones, ¿no? La transformada de Laplace y la transformada de Laplace inversa. Estas dos las vamos a utilizar para resolver ejercicios. Primero vamos a empezar por lo que es la transformada de Laplace, ¿no? Acá estamos haciendo la transformada de Laplace y una señal exponencial. Una señal exponencial la vamos a definir en dos regiones, ¿no? Tanto para cuando el tiempo sea menor a cero, va a tener un valor de cero, y cuando t sea mayor o igual a cero, se tiene la función exponencial, ¿no? Ya, entonces ya tenemos nuestra primera función. Queremos hallar la transformada de Laplace de la función exponencial. Por lo tanto, entonces procedemos aplicando la definición, ¿no? De la transformada de Laplace. Bueno, esta es la definición. En este caso, nuestro f de t vendría a ser estas dos funciones, ¿no? Tanto cero como a la menos alfa t. Si reemplazamos en la integral esto, lo que tendríamos sería esto de acá, ¿no? Esto de acá, este primer tramo lo descartamos, ¿no? Debido a que nuestra integral en la transformada de Laplace es desde cero hasta infinito. Por lo tanto, para el tiempo menor es a cero, entonces ya queda descartado directamente, la integral vendría a ser cero. Y todo esto multiplicado por e a la menos st, ¿no? Ya una vez que reemplacemos la función que vamos a transformar, simplemente reducimos la expresión, ¿no? Acá tenemos la multiplicación de dos bases iguales, por lo tanto los exponentes llegarían a sumarse. En este caso estamos sumando los exponentes y también estamos factorizando el signo, ¿no? Y nos quedaría esto de acá. Ya, a partir de aquí es simplemente la integral, ¿no? Tenemos una integral definida. En este caso, la integral de la exponencial es simplemente la exponencial sobre el término que está multiplicando a la variable del exponente, ¿no? Que sería en este caso menos e más alfa. Como a habíamos dicho que era un término constante, simplemente sale fuera de la integral, ¿no? ¿Ya? Acá igual repetimos la misma expresión. Y acá ya pasamos a integrar, ¿no? La integral de esta expresión de e a la menos alfa más, de e a la menos s más alfa, todo multiplicado por t, simplemente va a ser simplemente la misma señal, la misma función, ¿no? E a la menos alfa más, e a la menos s más alfa por t sobre el coeficiente que está multiplicando a la variable t, ¿no? Del exponente. Y esto lo evaluamos en dos límites, ¿no? En los límites de la integral desde cero hasta infinito. Si evaluamos esta expresión, lo que tendríamos sería esto de acá, ¿no? Primero evaluamos en el límite superior, que sería el infinito. Tendríamos e a la menos s más alfa, donde había t, le ponemos infinito, y esto infinito por algo es siempre infinito, ¿no? Y e a la menos infinito es cero. Esto nos quedaría como cero. Menos evaluando en el límite inferior, ¿no? Si evaluamos en el límite inferior, lo que tendríamos sería el exponente se está multiplicando por cero, ¿no? Entonces sería simplemente e a la cero. Como todo número elevado a la cero es simplemente uno, entonces esta expresión se resume simplemente como uno, ¿no? Y con este signo se simplifican y al final nos quedaría 1 sobre alfa más s. Como esto lo habíamos sacado de la integral, entonces esto pasaría a multiplicar a nuestra expresión, ¿no? Y la transformada de Laplace de una función exponencial es simplemente esta de acá. Y a partir de la definición hemos hallado que es la transformada de Laplace, ¿no? Ya, vamos a pasar a lo que es la transformada de la señal escalón. Ya, acá está más, ¿no? Sería señal escalón. La definición para la señal de escalón es simplemente esto de acá, ¿no? Va a tener un valor de cero siempre y cuando t sea menor a cero, ¿no? Y va a tener una amplitud a, en este caso no sabemos el valor, por lo estamos colocando como una letra nada más, ¿no? A, siempre y cuando t sea mayor a cero. Ya, la señal de escalón es un caso especial de la función exponencial, si se dan de cuenta, ¿no? Si le ponemos acá e a la alfa veces t, ¿no? Esa era nuestra función exponencial. Y si hacemos que alfa valga cero, entonces lo que resultaría de esto sería simplemente a, ¿no? Y partimos nuevamente de la definición de la transformada de Laplace, que es esto de acá. Acá estamos poniendo lo que es el caso especial, ¿no? Digo, deriva la señal Coulomb deriva de lo que es la función exponencial.
Esto nos quedaría 1 simplemente, y simplemente sería una A, ¿no? Nuestra función sería una constante simplemente A, todo multiplicado por esto de acá, ¿no? Que es propio de la definición de Laplace. Y acá es directo, ¿no? Como esto es una constante, sale fuera del integral, y la integral nos queda simplemente esto de acá, ¿no? Que es una integral exponencial. Y esta integración es de manera rápida, ¿no? Si integramos esto, e a la menos st, lo que quedaría sería simplemente e a la menos st sobre menos s. Y esto lo evaluamos también nuevamente desde 0 hasta infinito. Si hacemos la evaluación, acá tendríamos esto como resultado 0. Y esto nos daría simplemente nuevamente, ¿no? 1. Y entonces este con este signo se nos cancela y lo que nos quedaría sería simplemente a multiplicado por 1 sobre s. Y esta sería la transformada de Laplace de una señal de escalón, ¿no? Y ahora, habíamos definido una señal de escalón con una amplitud distinta de 1, ¿no? Con una amplitud A. A partir de esto se define lo que es el escalón unitario, ¿no? Haciendo que A sea 1. Si A es 1, entonces nuestra función vendría a llamarse escalón unitario. Y reemplazamos simplemente, ¿no? La transformada de Laplace, en este caso A es 1, entonces la transformada de Laplace de un escalón unitario es simplemente 1 sobre S. Y sus límites estarían definidos en función de estas dos funciones de tramos, ¿no? Tanto cuando t es menor a 0, el valor es 0, y cuando t es mayor o igual a 0, el valor es 1. Nuestra señal escalón sería de este tipo, ¿no? Esta sería nuestra señal escalón, ¿no? Cerrado aquí y abierto acá, ¿no? Desde 0 hasta infinito, hasta menos infinito, ¿no? Ya eso sería, ¿no? La transformada de Laplace de una función de escalón. Ya vamos a pasar a la transformada de la señal rampa. Esto igual está mal. Para la función rampa igual definimos, ¿no? En dos regiones, tanto cuando t es menor a 0, el valor de la rampa va a ser 0, y cuando t es mayor a 0, mayor o igual a 0, tiene una función a de t, ¿no? Y ya, entonces, como la integral de Laplace es simplemente de 0 a infinito, entonces esta de acá descartamos directamente y tomamos simplemente esta función, ¿no? ¿Por qué? Y esto lo reemplazamos en f de t, ¿no? Si lo reemplazamos en f de t, esto de acá. Ya acá nuevamente A es una constante, ¿no? Entonces sale de la integral. Y acá, acá ya no es una manera directa de integrar, ¿no? Esta integral se le realiza por partes y sería la integral de U por B menos la integral de B por diferencial de 1. En este caso, nuestra señal U va a ser la T, ¿no? Y nuestra diferencial de B va a ser E a la menos ST diferencial de T. Si tomamos esos como nuestros cambios de variables para la integración por partes, lo que tendríamos sería todo acá, ¿no? En este caso, como habíamos dicho que nuestra U va a ser t, copiamos t, U por b, b sería simplemente la integral de toda esta función de acá, ¿no? Toda esta función de acá, si integramos esto es la integral de una función exponencial, entonces simplemente sería este valor desde 0 hasta infinito, menos la integral de b, en este caso b sería esto de acá, ¿no? B por la diferencial de U, pero como la diferencial de t es igual a la diferencial de U, simplemente nos quedaría diferencial de t. Ujú. Ya, entonces seguimos, ¿no? Seguimos desarrollando esto. Acá sí se pueden observar la integral depende de la variable del tiempo, ¿no? No depende de la variable S, por lo tanto, tanto S como A salen fuera de la integral. Y es lo que hacemos acá, ¿no? Y si evaluamos esto, se simplifica todo esto, ¿no? Si se dan de cuenta. Si evaluamos en el límite superior, que es el infinito, esto sería 0, y toda la expresión se reduciría a 0, ¿no? Menos la evaluación en el límite inferior. En el límite inferior acá sería 1, pero este 0 estaría multiplicándose, ¿no? Como tenemos aquí una variable t igual 0 por algo, entonces simplemente 0. Toda esta función entonces queda reducido a 0. Y simplemente desarrollamos esto de acá, ¿no? Ya, si desarrollamos esto de acá, entonces lo que tendríamos sería esto de acá.
Ya hemos sacado los términos que son constantes, ¿no? En este caso, S es una variable, pero no la integral no depende de la variable S, ¿no? Simplemente de t. Entonces acá nuevamente tenemos una integral exponencial, por lo tanto la integración es de manera directa, ¿no? Integramos eso y evaluamos tanto en el límite inferior como en el límite superior. Si evaluamos evaluando el límite superior, lo que tendríamos aquí sería 0. Y acá sería simplemente 1, ¿no? Y esto sería 1. Y los signos se simplificarían, ¿no? Ya, entonces, operando esto, lo que tendríamos sería A por 1, simplemente A. S por S sería S al cuadrado. Por lo tanto, la transformada de Laplace de una señal rampa vendría dada por el factor multiplicativo, ¿no? Que sería A sobre S al cuadrado. Nada más. Ya, la siguiente transformada es para señales sinusoidales, ¿no? Esto va a estar. Ya, para la señal sinusoidal, de igual manera, ¿no? La dividimos en dos regiones. La señal sinusoidal va a valer siempre y cuando t sea mayor o igual a 0, ¿no? Y para t menor a 0 es simplemente 0. Ya, entonces evaluamos, tomamos como la definición de lo transformada de Laplace, ¿no? Lo reemplazamos por esto y vendría a ser acá. Esta sería nuestra expresión ya, ¿no? Para poder operar y posteriormente ya la transformada de Laplace. Ya, por acá podemos hacer por dos partes, ¿no? Podemos hacer integración por partes o podemos irnos por otro camino. El otro camino es tomar el equivalente en complejos, ¿no? En números complejos de la función trigonométrica seno. En este caso, el seno es equivalente igual a e a la j omega de t menos e a la menos j omega de t, ¿no? Sobre 2j. Para la función coseno simplemente se elimina esta j de acá, ¿no? Ya entonces vamos a irnos por esta parte, ¿no? Debido a que tenemos acá una exponencial, entonces vamos a tratar de reducirnos al máximo y que la integral no sea complicada. Ya, entonces si reemplazamos el seno por su equivalente, lo que tendríamos acá sería 2j, a sobre 2j, saldrían de la integral, ¿no? Debido a que estos no poseen variables en la integral, simplemente son constantes, ¿no? Y esto vendría a ser el numerador, ¿no? De nuestra función seno. Lo que pasamos a hacer es ahora simplemente distribuir. Distribuimos eso y integramos, ¿no? Y esta integral está para toda esta expresión de acá. Y repartimos, como que tenemos unas de estas, simplemente la integral la distribuimos de igual manera. Tendríamos dos integrales, ¿no? Esta sería nuestra primera integral y esta vendría a ser nuestra segunda integral. Ya, acá igual de la misma manera que en los anteriores problemas se resume, ¿no? Acá tenemos una multiplicación con bases iguales y los exponentes simplemente se suman. Acá de la misma manera. Entonces acá factorizamos el signo y sumamos, ¿no? Los exponentes. Llegaríamos a esta expresión de acá. Por otro lado, para la siguiente, para la otra integral tendríamos esto de acá. Factorizando el signo y sumando los exponentes. Ya, acá es de igual manera, ¿no? Integral directa. Integral de una exponencial es igual a la misma a la misma señal, a la misma función exponencial sobre esto de acá, ¿no ve? Término que está multiplicando a la variable en el exponente. Eso es lo que hacemos acá, ¿no? En este caso ya es una integral directa y también estamos evaluando ya tanto en el límite inferior como en el límite superior. Y este es el resultado de la primera integral y este es para la segunda integral. Acá si evaluamos esto, lo que tendríamos sería simplemente 0. Y esto, como 0 está multiplicando todo el exponente, se reduciría a 0 y a la 0 es simplemente 1, ¿no? Para la siguiente integral de la misma manera, ¿no? Sería 0. Y esto se reduciría simplemente a 1. Ya, si hacemos eso, a lo que llegaríamos sería esto de acá, ¿no? Llegaríamos a esto de acá y a partir de esto simplemente es hacer la diferencia de estas dos fracciones, ¿no? Si pasamos a multiplicar esto por 1 sería
S más J omega, y esto pasando a multiplicar al otro lado sería menos S más J omega, ¿no? Por lo tanto, esta S con esta S se nos simplifican en el numerador, y J omega con J omega se nos suman, ¿no? Y en el numerador tendríamos 2J omega simplemente. Y en el numerador sería el producto de estos denominadores, ¿no? El producto de estos dos. Pero si hacemos el producto de estos dos, se observa claramente que se trata de diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, simplificamos. J omega al cuadrado simplemente se la puede representar como omega al cuadrado y J como menos uno, ¿no? Y este signo vendría a ser positivo. Y es lo que tenemos, ¿no? El resultado de aplicar la definición para poder hallar la transformada de Laplace de una función trigonométrica, de una función seno. En este caso estamos aplicando una función seno, ¿no? Sería A, su amplitud, por por omega, que sería su frecuencia angular, ¿no? Sobre S al cuadrado, que sería la variable en el dominio de la frecuencia, más la frecuencia angular al cuadrado, nada más. Y para el caso del coseno, se procede de la misma manera, ¿no? Igual se pasa por el cambio, su equivalente en variables complejas de la función coseno. Y a lo que se llegaría sería esto de acá. En vez de tener en el numerador la frecuencia, simplemente se tiene la variable S. Simplemente cambia eso. Ya, esto es repetido. Transformada de Laplace de la señal pulso, ¿no? Aquí creo que varios se confunden, ¿no? Señal pulso y señal impulso. Señal pulso y señal impulso no son iguales. Una señal pulso es esta más o menos, ¿no? Y ahora una señal impulso se considera más o menos que su amplitud tiende al infinito, ¿no? Y su duración es, su duración en el dominio, en la escala temporal tiende a ser, es una función impulso. Por lo general es conocido como delta Dirac, ¿no? Delta de Dirac. Ya, acá tenemos la función, ¿no? Para la señal pulso. En este caso, nuestra señal pulso va a tener una amplitud A, ¿no? Una amplitud A. Desde t igual a cero, para t mayores a cero y menores a t0, ¿no? Acá tendríamos un t0. Y acá pondríamos el origen, ¿no? Para un t igual a cero. Un t mayor a cero. Ya, entonces pasamos a reemplazar, ¿no? La función. Esta función de acá, esta función pulso, se puede hallar, es una función ventana, ¿no? Si lo han escuchado, transformadas. Esta función ventana se puede obtener a partir de la diferencia de dos señales de escalón, ¿no? En este caso tenemos la señal U de t, que sería simplemente una zampa, ¿no? Sería una zampa. Y tendríamos también U de t, pero en este caso desplazada en el tiempo, ¿no? T0. Aquí le pondríamos T0. A partir de aquí tiene con amplitud negativa, ¿no? Esta señal escalón con amplitud negativa, por lo tanto se va a restar, ¿no? Y si hacemos la suma de estas dos señales, lo que vamos a tener sería, acá no se resta, vamos a cambiar con el color. Acá no se resta, ¿no? Eso se mantiene. Acá más o menos se mantiene, ¿no? Y a partir de T0, esta tiene una amplitud positiva y esta una negativa, ¿no? Por lo tanto, ambas señales se eliminan, ¿no? Se cancelan. Simplemente tendríamos, simplemente tendríamos esta señal, ¿no? Esta función ventana o función pulso. Nada más. Ya, entonces, aquí hemos planteado la función ventana, f de t. Entonces, empezamos esto por la función f de t en la definición de la transformada de Laplace. Acá ya lo estamos reemplazando. Y operamos, ¿no? Esto lo distribuimos tanto para la función escalón y para la función escalón desfasada en el tiempo, ¿no? De acá, como ambos están simplemente en un integral, pasamos a distribuir también el integral, ¿no? En este caso tendríamos dos integrales. Esta integral ya la hicimos, ¿no?
Es la integral de la función escalón. Habíamos dicho que iba a ser simplemente, cuando es un escalón unitario, A vale uno, ¿no? Entonces sería uno sobre S. Y sería la transformada de Laplace de una función escalón. Pero en este caso está multiplicado por A, entonces se la lesión una, ¿no? Para esto de acá, igual, ¿no? Si se plantea igual, igual se ve que es una función zampa, pero en este caso, esta función, perdón, función escalón, ¿no? Esta función está desfasada en el tiempo, en T0. De aquí empieza esa función. Para esto lo que se hace simplemente es transformar de la Laplace de una función zampa normal, ¿no? Digo, de una función escalón, pero a esto se le multiplica por una exponencial menos T veces, menos el desfase, ¿no? En este caso nuestro desfase es T0, T0S, nada más. Entonces el desfase de nuestra señal se le expresa como una función exponencial, ¿no? Entonces eso T veces, esta desfase T0, ¿no? Multiplicado por la variable S. Ya, y es lo que tenemos acá, ¿no? Esta sería la transformada de la primera integral, ¿no? Y esta sería de la función escalón, pero desfasado T sub 0. Y acá lo que hacemos es simplemente factorizar, ¿no? A ese lo factorizamos y el resultado sería simplemente este de acá. Y así la transformada de Laplace, ¿no? Y una señal pulso. Ya, entonces, si hacemos que A, de igual manera que en el escalón, ¿no? Si hacemos que sea igual a uno, entonces la función llegaría a denominarse simplemente pulso unitario. Y la A la reemplazamos por el uno, ¿no? Esta sería la transformada de Laplace de una señal pulso unitaria. Ya, aquí está lo que le estaba diciendo, ¿no? La transformada de Laplace de la señal impulso. En este caso estamos tomando, este igual está mal. Estamos tomando el límite, ¿no? Cuando t igual a 100, con el tiempo, t sub 0 tiende a 0, ¿no? De la función ventana. Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Y esa puede ser una aproximación, ¿no? Más o menos así. Esta es su amplitud y esta es su duración en el tiempo, ¿no? Para que sea una función impulso y no una función pulso, el t tendría que tender a 0, ¿no? Y es lo que estamos haciendo con el límite. Estamos haciendo que la función ventana, el tiempo tiende a 0, ¿no? Se contraiga tal que al final de esto nos resulte simplemente una señal así, ¿no? Con una amplitud que tiende al infinito. Nada más. Lo curioso de esto es que el producto tanto de su amplitud como su diferencia en el tiempo siempre tiene que dar la unidad. Ya, entonces es lo que tenemos, ¿no? La definición para la señal impulso. Lo que hacemos ahora es simplemente aplicarle a esta definición lo que es la transformada de Laplace. Entonces, si aplicamos la transformada de Laplace, acá el límite lo sacamos y aplicamos la transformada de Laplace para esta señal, ¿no? Para esta función ventana. Y como del anterior ejemplo ya teníamos, ¿no? De acá ya teníamos la transformada de Laplace de la señal de esta función ventana, ¿no? Y la copiamos simplemente, ¿no? Ahora aquí lo que hacemos es simplemente desarrollar el límite, ¿no? Pero si reemplazáramos esto, t igual a 0 en la variable s, lo que tendríamos sería simplemente una indeterminación, ¿no? Por lo tanto, aplicamos lo que es la regla de L'Hopital. Aplicando la regla del L'Hopital, lo que nos dice es que debemos derivar tanto el numerador como el denominador y evaluar recién el valor, ¿no? De s. Y evaluamos, ¿no? Y si evaluamos el límite, a lo que llegaríamos sería a 1.
Por lo tanto, la transformada de Laplace de la función impulso o delta Dirac es simplemente uno, nada más. Ya, aquí hay otra transformada, ¿no? Transformada de Laplace de la función f de t, una función cualquiera f de t, dice, ¿no? Una función f de t cualquiera multiplicada por una exponencial, ¿no? Y este exponencial, como es negativo, entonces está actuando como un amortiguador, ¿no? Está amortiguando la señal. Ya, entonces, esta es la definición de la transformada, ¿no? Una función continua la va a llevar a un dominio frecuencial. Ya, para poder desarrollar esta transformada de Laplace, vamos a pasar por la definición, ¿no? En este caso, la función que se quiere transformar es una función f de t multiplicada por otra función, ¿no? En este caso, nuestra función la otra función vendría a ser simplemente la exponencial. Y reemplazamos, ¿no? La definición, es que esta de acá, multiplicado por e a la menos st. Ya, acá como tenemos dos exponenciales, las bases son iguales, ¿no? Entonces, simplemente pasamos a simplificar esta ecuación, sumando los exponentes y a lo que llegaríamos sería esto de acá, ¿no? Ya, acá no podemos continuar más, ¿no? Porque no sabemos de qué función se trata. Es una función f de t incógnita ahí. Entonces, lo que pasamos a hacer es hacer un cambio de variable en la exponencial, en esta parte de acá. La variable que estamos utilizando en este caso es x, ¿no? A x le estamos asignando s más a, y ese va a ser el cambio que le vamos a hacer a esta expresión de acá, ¿no? Hacemos eso, de lo que tendríamos esto de acá, ¿no? La exponencial menos x veces t por el diferencial del tiempo. Y esto se parece, ¿no? A la definición de la transformada de Laplace, si se dan de cuenta. Simplemente que en vez de s, aquí había una s, ¿no? Esa es la definición de la transformada de Laplace, st. Y el cambio que estábamos haciendo era f de s, ¿no? Pero en este caso, como esa variable s se ha cambiado por una x, entonces acá la, la transformada de Laplace va a estar en función x, ¿no? F de x. Y de aquí volvemos nuevamente al cambio de variable, ¿no? Colocamos este valor en la variable x. Sería s más a, ¿no? Y con esto llamamos, ¿no? La transformada de Laplace para funciones que tengan un amortiguamiento, en este caso por una señal exponencial. Lo que simplemente se debería hacer es aplicar la transformada de Laplace para esta función y posteriormente desfasarla en a veces, ¿no? Eso es lo que se está haciendo, ¿sí? Cuando se tiene una función exponencial multiplicando a la función que queremos transformar, ¿no? Eso se entiende, chicos. Ya pasaremos al siguiente. Y acá está, ¿no? Transformada de las señales sinusoidales amortiguadas. Para que sea amortiguada, entonces se tenía que estar multiplicada por una exponencial, dijimos, ¿no? Entonces acá tenemos la definición del anterior ejemplo. F de t por la exponencial, ¿no? Que la transformada de la Laplace directa de esto sería simplemente hacer la transformada de la función f de t y después desfasarla en a veces, ¿no? Ya, en este caso vamos a pasar para lo que es la función seno. Si reemplazamos esto, sería f de t, ¿no? Nuestra función seno por la función exponencial. Y aplicando el concepto, lo que vendríamos a hacer aquí sería simplemente el cambio de variable inicialmente, ¿no? Hacemos el cambio de variable x, aplicamos la transformada para esto, que sería la función seno en nuestro caso, ¿no? Y f de x sería nuestra función seno. Entonces, como ya habíamos hecho la transformada de la función seno, es esta de acá, ¿no? La amplitud por la frecuencia angular por x al cuadrado más omega al cuadrado, ¿no? Ya, entonces ya hemos hallado la función de la transformada de Laplace de nuestra función de interés, ¿no? Nuestra función f de t. Ahora, esta exponencial lo que hace simplemente es desfasar la señal, ¿no? Esta x
se reemplaza por este de acá. Entonces, donde haya x en la transformada de Laplace de la función senoidal con variable x, reemplazamos simplemente por s más a, ¿no? Y ya tendríamos la transformada de Laplace de nuestra función senoidal amortiguada. Para la función coseno es de la misma manera, ¿no? En este caso estamos tomando una función f de t que va a ser el coseno. De igual manera pasamos por la definición, empezamos el coseno que va a ser f de s más a, ¿no? Este vendría a ser un s total más o menos. Pero a este s le estamos nombrando como x, ¿no? Entonces la transformada de Laplace de la función coseno en variable x sería simplemente esto de acá. En acá lo que hemos hecho simplemente es cambiar la x por s, ¿no ve? Podemos cambiar las x por s. Y volvemos al cambio de variable, ¿no? Volvemos al cambio de variable y reemplazamos en x s más a. Y esta sería nuestra transformada de Laplace de la función coseno, ¿no? La función coseno amortiguada. Ya, nos queda menos de un minuto. Se vuelven a conectar y con la siguiente sesión yo creo que acabamos la clase de hoy. Amortiguada ya lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, en resumen, cuando se tenga una función f de t cualquiera y esté multiplicada por una función exponencial, entonces simplemente se hace la transformada de Laplace de la función f de t y su variable s se la reemplaza, ¿no? S más el coeficiente que acompaña a la señal exponencial, ¿no? A la variable t. Eso es lo que hacemos simplemente, ¿no? Acá. De la función seno inicialmente sin amortiguamiento era s, ¿no? Aquí s al cuadrado, simplemente nada más. Para el coseno, de igual manera, acá en el numerador era simplemente s. Pero como se tiene amortiguamiento, entonces se está incluyendo, ¿no? El término que acompaña a la variable t del exponencial. Y ese se genera un desfase, ¿no? Ya, pero ya acá vamos a observar un poco del efecto del cambio de escala, ¿no? En la transformada de Laplace. Ya en este caso se nos está pidiendo ya la transformada de Laplace y una función, pero en este caso escalada, ¿no? T veces alfa. Esta es escala en el tiempo, ¿no? En este caso estaríamos contrayendo el tiempo de esta función, ¿no? En a veces. Y esto aplicando la definición sería simplemente esta misma función, ¿no? Esa misma función multiplicada por la señal exponencial. Estaríamos aplicando aquí la definición simplemente de la transformada de Laplace. Para poder resolver y hallar la transformada, entonces procedemos a hacer un cambio de variable, ¿no? El cambio de variable en este caso va a ser x igual a t veces a para simplificar las operaciones, ¿no? Y a esto le llamamos su derivada. Derivando esta función tendríamos a derivada de x, que va a ser igual a la derivada de tiempo. Y aplicamos el cambio de variable, ¿no? En esta función. Aplicamos el cambio de variable en esta función y lo que tendríamos sería la transformada de Laplace de la función x. Y esto va a ser igual a la integral, ¿no? De la función f de x por acá lo que estamos haciendo es simplemente realizar el cambio de variable, ¿no? En este caso estamos reemplazando la variable temporal por su equivalente, ¿no? De este cambio de variable. Si despejamos t, lo que tendríamos sería a por x, ¿no? T va a ser igual a por x y es lo que ponemos acá. Ya, para que esto se parezca a la definición de la transformada de Laplace, aún nos falta, ¿no? Ya que la transformada de Laplace es simplemente S por T, ¿verdad? Bien, S por T. Por lo tanto, volvemos a hacer un cambio de variable. En este caso, el cambio de variable la vamos a llamar, lo vamos a llamar 1. Y este coeficiente A, como es constante, simplemente sale fuera de la integral, ¿no? Acá le sacamos fuera de la integral y el cambio que íbamos a efectuar era sobre esta variable de acá, sobre ese A. Y le cambiamos por 1. Si hacemos eso, lo que tendríamos sería esto de acá, ¿no? La transformada de Laplace de la función f de x es igual a veces, esto está fuera de la integral, ¿no? Y aquí nuevamente tenemos, ¿no? Lo que es la definición de la transformada de Laplace.
pero en este caso la variable de interés sería 1, ya que x vendría a representar nuestra variable t, y este sería el diferencial de t, ¿no? Este sería u por t. La definición era s por t, ¿no? Pero en este caso, como estamos haciendo el cambio de variable a u, la transformada de Laplace estaría en función de 1. Y esta a es un factor que multiplica a la transformada. Ya, esta sería la transformada de Laplace, ¿no? Para una función que se contrae en el tiempo a veces, ¿no? Y si volvemos a hacer el cambio de variable de u, lo que tendríamos sería esto de acá. Estamos volviendo al cambio de variable tanto de x como u. En este caso x va a ser t sobre a. Y la transformada de esta función contraída vendría a ser simplemente a por lo que vendría a ser u sería a por s, nada más. Y esto estaría en función estaría en el dominio frecuencial. Lo curioso de esto es que cuando se contrae una señal en el dominio temporal, o sea, si pasamos de acá la frecuencia, estamos contrayendo, ¿no? Acá sí se ve que se está contrayéndose el dominio temporal, ¿verdad? Si hacemos eso, en el dominio frecuencial, esto se invierte, ¿no? En vez de contraer, se expande. Está multiplicándose por a veces la variable s. ¿Se dan de cuenta? Y esa sería la transforma de Laplace, ¿no? Cuando se tiene escalamiento en las funciones temporales, tanto cuando se contrae o cuando se expande. Entonces, de manera intuitiva se puede decirte, ¿no? Que cuando una señal, una función en el dominio del tiempo se expande, en su homólogo en el dominio de la frecuencia, debería contraerse, ¿no? Los rayos. Ya. Creo que no grabé la anterior clase. Recording in progress. Ya, ahora pasaremos a lo que es la transformada, pero en este caso de derivadas. Para poder hallar la transformada de Laplace de una función derivada, debemos cumplir primero estos tres requisitos, ¿no? Tres condiciones. La primera es que la función valga cero para t menor a cero, o sea, para tiempos menores a ceros, valga cero. Esto de acá se intuye, ¿no? Simple, la transformada de Laplace solo vale desde cero hasta infinito. Entonces, debería cumplir esto, sí o sí. Otra condición es que exista la transformada de Laplace, ¿no? Para que exista la transformada de Laplace, la integral debería converger, dijimos a un inicio, ¿verdad? Y por último es que exista la derivada, ¿no? De la función en el dominio del tiempo, evaluando en t igual a cero. Ya, con estas condiciones lo que podemos hacer es hallar su equivalente, ¿no? En el dominio de frecuencia de una señal derivada. Siguen entrando. Ya, entonces, para poder expresar la definición de la transformada de Laplace, vamos a buscar que en esta parte de acá, en esta definición, aparezca la derivada de esta función, ¿no? Que aparezca un f'. Eso es lo que queremos. Entonces, para hacer eso, vamos a pasar a resolver, ¿no? Esta integral. Vamos a pasar a resolver esta integral, ¿no? Acá simplemente lo que es integral. Acá tenemos una función f de t, ¿no? Esta sería otra función, e a la menos st. Entonces, una integral que tiene dos funciones multiplicándose se la puede resolver por integral por partes, ¿no? Integración por partes. Y la integración por partes se expresa de esta manera, ¿no? En este caso, u vendría a ser nuestra función f de t y la diferencial de b vendría a ser todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá. Y para poder integrar esto, entonces el resultado sería todo esto de acá, ¿no? Y acá están los cambios que hicimos, ¿no? U es igual a f de t y diferencial de b va a ser igual a e a la menos st por el diferencial del tiempo. Acá necesitamos diferencial de u, ¿no? Entonces derivamos la señal u. La derivada de la señal u respecto al tiempo es simplemente f de t diferencial de t, ¿no? F' de t diferencial de t. Tenemos la derivada de u. Y la integral si integramos esta función, lo que tendríamos sería de acá, ¿no? La integral de diferencial de b sería simplemente la diferencial con la integral se cancela, sería b, ¿no? Y b sería todo.
que es la integral de una función exponencial. Ya, entonces una vez teniendo tanto u y b y diferencial de u y diferencial de b, pasamos a reemplazar estos valores en la integración por partes, ¿no? Si reemplazamos en la integración por partes, lo que tendríamos sería u por b, y eso estaría evaluado, ¿no?, en los valores de la integral, que sería desde 0 hasta infinito, más lo que sería la integral, pero en este caso de la señal p por la diferencial de u. La diferencial de u en este caso es f' por diferencial de t, ¿no? Y la señal de b sería simplemente de acá. Acá debería ser menos, dijimos, ¿no? Debido a esto, pero como este tiene signo negativo, entonces se cancelan, se vuelve positivo. Y acá de igual manera, ¿no? Este menos es debido a esto de acá, ¿no? B por U, F de T por todo esto. Serían de igual manera negativos. Ya, ahora lo que pasamos a hacer es evaluamos, ¿no? Esto ya que está integrado, simplemente resta evaluar. Si evaluamos de lo que llegaríamos sería esto de acá, ¿no? F evaluado en cero, ya que si evaluáramos en el límite superior, tendríamos acá e a la menos infinito, ¿no? Y sería cero, simplemente. Si evaluamos en el límite inferior, esto vendría a ser simplemente uno, ¿no? E a la menos cero sería así, uno. Y este t lo reemplazamos por cero, simplemente, ¿no? Y f de cero por sobre s sería. Eso sería lo que nos quedaría, ¿no? Y este de acá se puede observar de la integral, ¿no? Que está en función del tiempo y no de la variable s. Por lo tanto, la variable s puede salir fuera de la integral, ¿no? Sale fuera de la integral, lo que tendríamos esto de acá, ¿no? Tendríamos esto de acá. Aquí lo que estamos haciendo es simplemente pasar toda esta expresión al lado derecho, ¿no? Al lado izquierdo, ¿no? Está con signo positivo, pasaría con signo negativo. Y por comparación, acá podemos obtener ya la definición, ¿no? Si se dan de cuenta, esto de acá, no, del integral me equivoco. Esto de acá ya se parece a la definición de la transformada de Laplace, ¿no? En este caso, la función en cuestión sería una función derivada, ¿no? O primera derivada multiplicada por e a la menos st, diferencial del tiempo. Aquí ya está apareciendo lo que es la definición, ¿no? De la transformada de Laplace. Entonces, simplemente lo que hacemos es pasar esta S que está dividiendo a multiplicar a la otra expresión de la izquierda. Si hacemos eso, lo que tendríamos sería esto de acá, ¿no? Tendríamos esta expresión de acá. Tanto como en la izquierda, como en la izquierda, como en la derecha, aparece la definición de la transformada de Laplace, ¿verdad? Esto sería para una función derivada y esto sería simplemente para la función f de t multiplicada por s, ¿no? Entonces, toda esta integral se puede reemplazar, ¿no? Por su equivalente en la transformada de Laplace, que sería simplemente una señal f en S nada más. Y esta función evaluada en cero se mantendría, ¿no? Y esto de acá pasaría a ser simplemente la transformada de Laplace de la función derivada, ¿no? De la función de f'. Nada más. Y es lo que hacemos acá, ¿no? Por comparación. Entonces, la transformada de Laplace de una función derivada va a ser igual a la función derivada multiplicada por S menos la función evaluada en cero, ¿no? Ya sería la transformada de Laplace para una función derivada. Ya, entonces, como se sabe, no hay simplemente la primera derivada, ¿no? También está f2', f3' y de orden superior. Por lo tanto, lo que se va a hacer es simplemente hacer un análisis para poder expandir, ¿no? Lo que es la definición de la transformada de Laplace para una derivada. En este caso, la expresión que habíamos el día anterior era esta de acá, ¿no? Y era esta de acá. Ahora, si hacemos que g de t sea igual a la derivada de f de t, y posteriormente derivamos también g de t, entonces tendríamos f2' de t, ¿no? La segunda derivada. Ya, hasta ahí lo mantendremos esto. Y hacemos nuevamente el análisis de la transformada de Laplace para una función derivada, ¿no? Sabemos que la transformada de una función g de t va a ser simplemente g de s, ¿no?
g de s. Ya, y la derivada de la función g de s prima, de la función g de s derivada, va a ser simplemente esto de acá, ¿no? Estamos replicando simplemente esto de acá, si se dan de cuenta, ¿no? Estamos replicando simplemente eso de ahí. Ya, ahora a partir de aquí, lo que estamos haciendo es evaluar, ¿no? Decimos que g de s va a ser la transformada de Laplace de g de t, ¿no? De esto de acá. Pero g de t es también igual a la primera derivada de f de t, ¿verdad? Entonces los reemplazamos simplemente. f de t. Ahora, aquí ya tenemos reemplazado este g de t, ¿no ve? Sabemos que la transformada de f' de t. Y en g de t, en g de 0, evaluamos nuevamente en esta función, en este cambio de, en esta asignación de g de t igual a f' de t. Evaluamos ambos lados en 0 y lo que tendríamos sería que g de 0 va a ser igual a f' de 0, ¿no? Entonces lo colocamos en función de f' de 0. Ya, entonces ya tenemos todo en función de f, ¿no? Acá la transformada de Laplace de la función f', del f' hacia f derivada, vendría a ser todo esto de acá, ¿no? Reemplazamos toda esa expresión acá y lo que tendríamos sería s multiplicando todo esto de acá, ¿no? S por la función f en el dominio de la frecuencia menos la función evaluada en 0 menos f' de 0, ¿no? Ya el último de esto es distribuir este s, ¿no? Acá sería s cuadrado por f de s menos s por f minúscula evaluada en 0 menos la f minúscula prima evaluada en 0, ¿no? Y con esto estaríamos hallando la derivada segunda, ¿no? Si hacemos el cambio de variable en este punto, en este g de prima, vendría a ser esto de acá, ¿no? f2'. Entonces sería la derivada de la segunda derivada de la función f, ¿no? La transformada de Laplace de la segunda derivada, que se resumiría simplemente en esto de acá, ¿no? Y esa sería la transformada de Laplace para una derivada de segundo orden. Y si quisieran hallar la derivada de tercer orden, entonces parten de este análisis también, ¿no? Nuevamente, hacen el cambio de variable, pero en este caso para f2', ¿no? Porque aquí ya tenemos f2'. Si les pueden considerar una señal h o la que quieran, y seguir esta secuencia, ¿no? Sin esta secuencia, y hayan la transformada de Laplace para derivadas de orden superior. Ya, el teorema del valor final. Teorema del valor final. Ya, para poder hacer el análisis del teorema del valor final, se debe garantizar la existencia, ¿no? De la transformada de Laplace de la función en cuestión, en este caso una función f de t. Y también la existencia, ¿no? De la transformada de Laplace de su derivada de la función. Y también se debe verificar que el límite de esa función, cuando t tenga al infinito, exista, ¿no? Si estos tres condiciones se cumplen, entonces el teorema del valor final lo que nos dice es que el límite cuando la función f de t tienda al infinito va a ser igual a evaluar, ¿no ve? El límite de s cuando tiende a 0 de s por f de s. En este caso estamos tomando la transformada de Laplace, ¿no? De la función. Ya, esto básicamente nos ayuda a hallar el valor cuando la función f de t, cuando la función f de t con tiempo igual a infinito, ¿no? Cuando el tiempo tiende a infinito. Acá se desarrolla un pequeño ejemplito, ¿no? En este caso no vamos a hacer este límite, ¿no? Vamos a hacer este límite de acá. Nos está diciendo que el teorema del valor final indica que ambos son iguales, ¿no? Entonces ir por aquí o por acá da igual. Pero esto de acá nos va a servir más. ¿Por qué? Porque para posteriores análisis siempre los vamos a hacer en el dominio de la frecuencia y no en el dominio temporal, debido a que algunas ecuaciones se complican en el dominio temporal y en el dominio frecuencial son más sencillas de resolver. Por eso es que existe el teorema del valor final, ¿no? Para poder hallar el valor cuando el tiempo tiende a infinito de la función f de t. Pero en este caso en el dominio frecuencial. Ya, f de s en este caso estamos considerando 1 sobre s más 1 sobre s por s más 1, ¿no? Ya, ahora, si queremos hallar el valor de la función cuando el tiempo tiende a infinito, entonces lo que hacemos es simplemente evaluar, ¿no? Reemplazamos f de s por su equivalente. Acá estamos reemplazando
Entonces esta S con esta S se nos cancelan y evaluamos el límite, ¿no? Es cuando S tiende a cero, dice acá. Entonces esta S la ponemos en cero y aquí nos tendría 1 sobre 0 más 1, ¿no? Que sería simplemente 1. Entonces la función f de t cuando el tiempo tiende a infinito va a ser simplemente 1. Ya, eso es lo que hemos hallado, ¿no? En el dominio temporal, pero a partir del dominio frecuencial, haciendo simplemente el análisis de f de este, ¿no? Ya, este teorema del valor final también es conocido como error en estado estacionario, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver eso. ¿Cómo calculábamos el error en estado estacionario? Era simplemente aplicando el teorema del valor final. Y allá vamos a este valor, ¿no? Entonces, en este caso, el valor final de nuestra función, vamos a suponer una función de este tipo de respuesta, ¿no? Pongamos que esta es nuestra respuesta de nuestra función. Entonces, este valor es lo que estamos hallando con el teorema del valor final. Ahora vamos a colocar como X nada más. Este valor. O sea, cuando el tiempo tiende a infinito, o sea, este es el límite tiempo. La función va a tender a 1, ¿verdad? Entonces esto va a valer 1. Es lo que estamos hallando con el teorema del valor final. Y si aquí tendríamos otro valor, entonces sería otro tipo de respuesta, ¿no? Bueno, sería la misma respuesta, pero en este caso se establecería en otro valor. Pongamos en 0, 8 y demás. Entonces estamos hallando el valor de la función cuando el tiempo tiende a infinito. Cuando la función evolucione y llega a un t igual a infinito, entonces ese valor es lo que estamos hallando con el teorema del valor final. Ya, esto creo que ya, la auxiliatura creo que vale 10 puntos con el INGE, pero tiene una condición, ¿verdad? La condición es aprobar la materia y posteriormente se considera, creo que la nota, o a veces creo que ni siquiera considera, pero por si acaso vamos a hacer práctica. Entonces, este teorema va a ser un primer ejercicio, ¿no? Bueno, demuestren este teorema nada más, el teorema del valor final. ¿Me están escuchando, chicos? Se escucha, sí. Ya, entonces este va a ser un primer ejercicio ya. Demostrar el teorema del valor final. Ya, ¿qué otro teorema, no? El teorema del valor inicial. Para este teorema también se debe verificar, ¿no? La existencia de la transformada de Laplace y la transformada de Laplace de la función derivada. Y también la existencia del límite, ¿no? En este caso el límite es cuando S tiende a infinito, ¿no? De la función en el dominio de Laplace. Ya este sería el otro teorema, ¿no? A este igual demuéstrenlo. Este sería ejercicio 2, ¿no? La demostración no es larga, chicos, cortita, ¿no? Entonces deberían demostrar el teorema del valor final y el del valor inicial, ¿no? A diferencia del teorema del valor final, este teorema se encarga de hallar el valor de la función cuando el tiempo sea igual a cero, ¿verdad? Nada más. Entonces vamos a aplicar el mismo ejemplito, ¿no? Vamos a aplicar la misma función f de c. En este caso, la función debería estar en cero, ¿no? Cuando t igual a cero. Nos hallamos ese valor de la función. Reemplazamos, ¿no? Con esta s se nos cancelan. Y acá directamente lo podemos evaluar y sacar que es cero. Pero acá lo estoy dividiendo tanto el numerador como el denominador sobre s. Y el resultado de esto sería evaluando el s en infinito, sería simplemente cero, ¿no? Cero, cero. Y cero dividido entre algo es simplemente cero. Entonces, con lo que estamos viendo esto es que cuando el tiempo sea cero, nuestra función va a tener una amplitud de cero, ¿no? En un punto origen. Hay algunas funciones que no inician en el origen, ¿no? Inician, por ejemplo, en 1 o en 2, dependiendo de lo que hay con el teorema del valor inicial, ¿no? Vas a hallar en qué punto inicia tu función.
y qué amplitud inicia tu función en un t igual a cero. Ya acá hay más teoremas, ¿no? Teorema de la diferenciación, el teorema de la integración compleja, teorema de la traslación real, teorema de convolución. Esa es la ventaja, ¿no? Que el dominio de Laplace nos permite, que cuando operamos con funciones en el dominio del tiempo, hay que hacer una serie de pasos para hallar la convolución, ¿verdad? Sin embargo, si pasáramos del dominio temporal al dominio frecuencial, esto simplemente se expresa como un producto de las dos funciones. Entonces, el tratamiento sería netamente algebraico. Esta es una de las ventajas, ¿no? Ya habíamos del ejercicio 2, ¿verdad? Esto que quede como tarea igual. Como ejercicio 3. Y este que es ejercicio 4. Listo, chicos, lo van a presentar una vez den su, bueno, una semana antes de su primer parcial. Tendríamos 6 ejercicios hasta ahí, ¿no? Sería demostración de estos teoremas nomás. Ya hasta aquí habríamos acabado lo que es transformada de Laplace. Vamos a entrar a lo que es la transformada de Laplace inversa. La definición ya la habíamos dado en un inicio, ¿no? La transformada de Laplace inversa va a ser igual simplemente a una integral de línea, ¿no? De la función en el dominio frecuencial por e a la st, diferencial de s. Esta integral, ya de por sí, las integrales de línea son complicadas de realizar, ¿verdad? Pero en este caso vamos a utilizar un método numérico, ¿no? Un método numérico aproximación por residuos para poder hallar la integral de línea de esta función. Entonces, como f de s es una función de transferencia, entonces, por ende va a tener polos, ¿verdad? Entonces, cada polo va a tener una región de integración. Y esa región de integración se va a conocer como residuo. Entonces, si evaluamos el residuo de cada polo y hacemos la suma de todos los residuos de cada polo, entonces hallaríamos la integral de línea de esta función. No sé si se entiende eso. Y acá es igual, ¿no? El residuo tiene cada polo Kn. Este sería un polo 1, entonces tendría un residuo K1, ¿no? Este y el polo 2 tendría un residuo 2. Ya acá es la integral alrededor de todos los polos, es la suma de todos los residuos multiplicados por 2j, ¿no? Entonces la integral de línea de cada polo, si sumamos esas integrales, entonces, y las multiplicamos posteriormente por 2πj, lo que vamos a hallar es simplemente esta integral, ¿no? Por una aproximación, no tendríamos que estar desarrollando esta integral de línea. Entonces esa aproximación, esta de acá, ¿no? La suma de todos los residuos, residuo 1, residuo 2, residuo 3 y hasta residuo n de la función g de s, ¿no? En este caso g de s vendría a ser simplemente f de s por e a la menos st, ¿no? Sería simplemente un cambio de variable. Nada más, y si reemplazáramos todo esto en esta expresión, en la integral, este 2pi con este 2πj se cancelarían, ¿no? Entonces la transformada de Laplace inversa de una función f de t, digo f de s, vendría a ser simplemente la suma de los residuos, ¿no? Ya, entonces pasáramos a hacer ejercicios. Digo, esta manera. Transformada de Laplace de funciones de s con polo simple, dice, ¿no? En este caso, esta es nuestra función f de s. Los polos en este caso son simples, ¿no? Polos de primer orden. Si aplicamos la definición de la transformada de Laplace inversa, reemplazaríamos simplemente este f de s, ¿no? En esto. Y estaría multiplicado por e a la, s, a la st, ¿no? Diferencial de s. Ahora, para poder hallar los residuos de esto, evaluamos cada polo, ¿no? Acá en este caso tenemos dos polos, el polo en menos a y el otro polo en menos b.
Esos polos resultan de igualar a cero, ¿no? Todo el denominador sería S1 igual a menos A. Ese sería nuestro primer polo. Y el segundo polo vendría a ser simplemente A menos B, ¿no? Menos B. Entonces, se puede representar un polo, bueno, se puede hallar el residuo de un polo como el producto, ¿no? Como el producto del residuo por el polo en cuestión. En este caso, K de A va a ser el primer residuo, ¿no? Para el polo S de A, para el polo S más A, ¿no? En este caso. Y a esto le estamos llamando como función GDS. Y GDS habíamos dicho inicialmente que era todo esto de acá, ¿no ve? En la anterior definición dijimos que GDS va a ser F de S por E a la ST. Entonces, de acá lo que hacemos es despejar simplemente, ¿no? El residuo KDA. Y esta función S más A pasaría a multiplicar a GDS. Y es lo que tendríamos. Y esto lo evaluamos también, lo evaluamos en el valor del polo, ¿verdad? En este caso el polo que estamos analizando es A, entonces lo evaluamos en menos A. Y de acá simplemente es operar, ¿no? GDS es FDS por E a la ST. Reemplazamos ese valor, que sería todo esto de acá. Y todo eso de ahí, ¿no? Y lo ponemos acá. De aquí podemos simplificar esto de acá, ¿no? Estos se cancelan y simplemente nos quedaría E a la ST sobre S más B. Y esto lo evaluamos todavía. Donde haya la variable S lo reemplazamos por menos A. Y el resultado sería de este primer polo, sería E a la menos AT sobre B menos A, ¿no? Ya sería el primer residuo para el primer polo, para el polo A, ¿no? Ya tenemos el primer residuo, entonces pasamos a hallar el segundo residuo. Para el segundo residuo tomamos el polo S menos B, ¿no? Tomamos el polo S menos B y hacemos la comparación, ¿no? Estamos diciendo que GDS va a ser igual al producto del residuo por el polo en cuestión. En este caso el polo es B. Y despejamos, ¿no? El residuo de esa función. Despejando esa función y posteriormente evaluando, ¿no? Evaluando en menos B. Reemplazamos GDS por su equivalente, que sería todo esto de acá. Y en este caso se simplificaría esto y esto, ¿verdad? Simplificando estos dos términos, lo que tendríamos sería simplemente E a la ST sobre S más A, y esto lo evaluamos en menos B. Donde haya S lo reemplazamos por menos B. Entonces esto de acá cambiaría y esto también de acá cambiaría. Y a lo que llegaríamos sería E a la menos BT sobre A menos B. Y este sería nuestro segundo residuo. Ya, una vez que tengamos los dos residuos, lo que hacemos es simplemente sumar. Sumamos esos dos residuos acá. KA sería en este caso este de acá, ¿no? Este sería KA y este sería KB. Y si factorizamos de manera conveniente el signo en el primero, en KA, lo que tendríamos es esto de acá, ¿no? El denominador es el mismo, por lo tanto el numerador pasa a sumarse simplemente, ¿no? Y esta suma lo que nos daría sería simplemente esto de acá. E a la menos BT menos E a la AT. Y este 2pi se cancelarían con estos de acá, ¿no? Porque toda esta expresión es simplemente la integral. Solamente es esta parte de acá. Solamente la integral. Y si reemplazamos todo esto acá, entonces estos dos pi j con estos dos pi j se cancelarían y nos quedaría simplemente la suma de los residuos. Entonces con esto ya habríamos hallado, ¿no? La transformada de la Laplace inversa de la función de transferencia de función de transferencia con polos simples, ¿no? Ya, ¿sí entendí esa parte, chicos? ¿Vos me escuchan?
Sí, Ya, ¿sí he entendido o se escucha? Ya no entiendo cuál están respondiendo. se escucha sí bien. Ya, ¿se entendió esta parte de residuos? Sí, sí, se ha Ya, entendido, sí. entonces, Una preguntita, sí. Me ha atrasado en su clase un poco de tiempo, es que salí de un lugar y me atrasé. Sí, disculpe, ¿grabó los primeros, bueno, la clase del inicio? la primera sesión creo que no la grabé. No, creo que sí no la grabé. Esta sí la que estoy grabando. Ah, ya. Eso le preguntaba a Oxy porque no sé cómo va a ponderar, si van a ser virtuales las clases. De repente me podría explicar, por favor, Oxy. A la ponderación no quedamos aún, ¿no? Ya tenemos 3 minutos. Eso haremos por mientras. Ya, Sí, las clases van a ser virtuales. eh, ¿estás en el grupo? Sí, estoy en el grupo Oxy. Ya, somos 27. Y si seguimos asistiendo así, entonces sí va a ser virtual. Pero si descendemos la asistencia, entonces también me van a observar porque la resolución dice, ¿no ve? Cuando tenga una cantidad mayor a 25, entonces la modalidad que se debe optar es virtual. Pero si eso cambiara a menor a 25, entonces debería ser presencial, ¿no? Y eso depende de ustedes. Si la próxima estamos pocos, entonces presencial no nos va a hacer la clase. Quieren Oxy, pasar pero presencial, chicos. Oxy, si va a ser presencial, estaba poniendo, creo, dos opciones, los días martes y los viernes, Sí, en la tarde, ¿no ve? De 5 a 7, creo que era. sí, sí. Y esos horarios también se van a mantener si fueran en presencial, Oxy. Sí, sí, ahí por eso le puse pues 2 horarios. En peor de los casos, si ganara presencial no ve, entonces igual iban a escoger, ¿no ve? Su horario que más les conviene. Ah, ya, está bien, Oxy, pero bueno, también yo creo que cada uno de nosotros tiene también algunas dificultades y todo eso. Por ejemplo, en el caso mío, así muy personal, por las tardes yo le comento que ando un poco ocupado Y en debe el ser. trabajo, usted sabe, en el trabajo, y el problema es que por eso quisiera que hubiera sido nomás, o sea, presencial, así, ¿no? Y si en caso puede ser, perdón, virtual, ¿no? Virtual. Y si en caso presencial, tal vez en la mañana, o si algún día, no sé. Sí, chicos, lo que pasa es que cuando yo hago mi informe, ¿no ve? Debo mostrar pruebas de que los que están asistiendo es una cantidad mayor a 25. Entonces, no importa si no atienden o están en otras cosas o están en el trabajo. Lo que quiero es que simplemente ingresen y para que yo pueda tomar una captura de la pantalla y garantizar, ¿no? Que se está pasando clases con una cantidad de alumnos mayor a 25, entonces no pasa nada, ¿no? Entonces las clases se mantendrían de manera virtual. El problema es que cuando ingresan 16, 15 y la captura sale con 16, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estás pasando con 16 si las clases presenciales deberían ser, si deberías pasar clases presenciales con menores a 25 alumnos, ¿no? Entonces, no interesa si atienden o no, pero entren para que se mantenga la modalidad virtual. ¿Se entiende o no me dejo entender? Sí, Auxi, se entiende, pero Auxi, más o menos, ¿cuántos estudiantes somos más o menos así en esta materia? Los que han llenado el formulario son 30 nada más. Yo supongo que esos son la cantidad de estudiantes que iban a tomar la materia de verdad, ¿no?